Buenas tardes con todo el público que ya se viene conectando a la fanpage del MAT Interactivo. Soy Erika Zabaleta, integrante del equipo del Museo Agua y Tierra Interactivo, proyecto impulsado por la Asociación Los Andes de Cajamarca, Yanacocha. En nuestra sección Entrevistas MAT, nuestro invitado de hoy, Neido Hidalgo, quisiera presentarles con quién vamos a dialogar, con quién vamos a conversar esta tarde sobre un tema muy especial. Pero ¿quién es Neido Hidalgo? Él es especialista del Programa Especial de Popularización de la Ciencia del CONCITEC, el ente rector de la ciencia en nuestro país. Además, experto en proyectos culturales y de responsabilidad social. Historiador especializado en patrimonio eléctrico peruano. Museólogo con estudios en Japón y amplia experiencia en montaje de exposiciones. Además, ha tenido a cargo actividades de sensibilización y divulgación sobre diferentes temas vinculados al tema que nos ha convocado hoy, el cambio climático. Como ya lo dije, el tema que vamos a abordar en este espacio está ahora vinculado al día que se está conmemorando. Todos sabemos que hoy, 26 de marzo, se conmemora el Día Mundial del Clima y la Adaptación al Cambio Climático. Consideramos que es un tema muy relevante para el desarrollo de las sociedades. Hoy, con Neido, hablaremos sobre aquellas actividades que se tienen que seguir impulsando para poder adaptarnos a este fenómeno y a este problema que de una u otra manera es inevitable. Muy bien, vamos ya a dar inicio a nuestra entrevista y vamos a aprovechar el tiempo para poder aprovechar que Neido está con nosotros y pueda compartirnos su experiencia y esta experiencia pueda contribuir para que nuestro público que se está conectando y también instituciones que vienen trabajando sobre este tema, podamos tener y podamos sumarnos a poder cumplir un desarrollo, un objetivo que todos estamos apuntando, poder lograr que la población del planeta, de los pueblos, puedan adaptarse al cambio climático. Neido, gracias por acompañarnos esta tarde.
Muy bien, cuéntanos, ¿por qué es importante impulsar acciones de divulgación y sensibilización, que son dos aspectos relevantes que me gustaría también que nos puedas explicar? ¿Por qué divulgación y por qué sensibilización sobre el tema de la adaptación al cambio climático? Adelante, Neido. Gracias, Erika, y a través tuyo agradecer también a los amigos del MAT Interactivo por permitirme estar presente en su señal hoy día. Para mí es un gusto, yo me siento siempre como en casa cuando estoy con ustedes, y además también porque me mantengo siempre en relación con los museos, que es donde o desde donde yo me he formado en mi parte de museología. Acerca de tu pregunta, es muy importante realizar labores de divulgación porque la divulgación científica justamente concierne a acercar información sobre ciencia y tecnología al público no especializado. Es decir, la divulgación científica se refiere a la comunicación de la ciencia no entre pares, no entre investigadores, no entre científicos, que es un lenguaje tal vez muy técnico, lo hemos visto, por ejemplo, en esto de las vacunas, cuando se hablaba mucho acerca del tipo de vacunas y todo ese conjunto de temas que a veces no entendíamos, sino que la divulgación científica se refiere a la comunicación desde la ciencia hacia la comunidad en general, hacia los ciudadanos, en un lenguaje no especializado. ¿Por qué es importante esta divulgación científica? Porque la sociedad en general debe ser partícipe de los avances, del impacto de la ciencia. Y además, la población debe comenzar a tener una cultura científica, que es muy importante también, ¿no? Esta cultura científica, además del conocimiento en ciencia, les da también algunas herramientas, como es, por ejemplo, el proceso de cuestionamiento, el proceso de experimentación. La gente ya va a analizar un poco más la información que recibe y no creerla así a simple lectura, ¿no? Y como tantas fake news que ahora nos abordan, nos encontramos por todos lados. Pero además de divulgación científica, pienso yo que es muy importante, porque la divulgación muchas veces se queda en una comunicación monodireccional, ustedes, nosotros, entregando información muy fácil de entender al público, ¿no? Esa es una dirección monodireccional, pero a veces sin recibir de parte de la población las acciones que nos indiquen que la están utilizando, que la están explotando. Entonces yo creo que además de divulgación científica debemos conseguir una apropiación social de la ciencia, que ya es un proceso bidireccional. La población recibe información, se interesa, se estimula y hace uso de esta, se apropia de esta información científica, ¿no? Asiste a más ferias de ciencia, busca más información en ciencia y tecnología, reconoce la información, por ejemplo, lee etiquetados, sabe comprender estos etiquetados, ¿no? Surgen más vocaciones en ciencia, ese es también un resultado, un logro de esta apropiación social de la ciencia. Y, por ejemplo, sobre todo, nos sensibilizamos más sobre temas que la ciencia nos presenta. En este caso, por ejemplo, y que es tema de esta charla, el cambio climático, ¿no? Entonces, comprendemos cuál es el efecto, el impacto de este cambio climático y nos educamos más por reciclar, por informarnos, por participar en actividades comunitarias que traten de disminuir un poco más estas consecuencias del cambio climático, en fin. Gracias, Neido. Creo que ha quedado claro el tema de por qué divulgar, ¿no? Y sobre todo, dar un paso más, que es la sensibilización. Desde el Museo Agua y Tierra Interactivo sabemos que no basta conocer, hay que entender, que implica también la interiorización y hacer práctico lo que estamos buscando. Neido, el día lunes se celebró el Día Mundial del Agua. Y sabemos que cuando hablamos del cambio climático están involucrados muchos elementos y el agua es uno de los más relevantes porque están estrechamente vinculados al tema de la vida. Dino, no sé si nos puedes contar un poco cómo este tema del cambio climático que nos ha convocado está vinculado al tema del agua. En efecto, Erika, el tema del agua es un tema crucial, y no solamente para el Perú, sino es un tema crucial global, es decir, para todo el mundo. Ya todos los países están tomando muchísimas acciones, es más, hay una ODS referida
a la conservación, cuidado de la calidad del agua. Desde el CONCITEC ya hemos promovido varias acciones, no solamente de financiamiento en proyectos para que tengan como objetivo el trabajo sobre el agua, calidad, gestión, uso del agua, sino además también muchas acciones de divulgación, ¿no? ¿Cómo afecta el cambio climático al agua? Bueno, ese es un tema que espero que todos manejemos, ¿no? El cambio climático sube la temperatura, afecta el ciclo del agua y el agua en estado sólido, en este caso nuestros glaciales, porque somos un país de glaciales tropicales, mucho más propensos al cambio climático, hace que se acelere esta desglaciación y en consecuencia nos encontramos con lagunas que se han formado en los últimos 30 años, agua que discurre a mayor cantidad en los ríos, es decir, que llega al mar sin haberla utilizado nosotros, ¿no? Entonces, de hecho que nosotros como personas particulares no vamos a poder hacer mucho, pero en comunidad, en conjunto, en combinación, tal vez no retrocedamos el cambio climático, pero sí podemos, no revertamos este cambio, pero sí podemos aprovechar o estudiar cómo aprovechar esto que viene ocurriendo. Por ejemplo, el agua, vamos a tener mucho más fuentes líquidas de agua, ríos con mayor caudal, lagunas que se vienen formando con esta desglaciación. ¿Cómo contenemos eso para que no se desagüe por los ríos al mar? ¿Cómo lo contenemos y lo aprovechamos para irrigaciones, para agua potable, en fin, ¿no? Entonces, el agua es un elemento crucial que está teniendo un impacto negativo a través de este cambio, como consecuencia de este cambio climático, ¿no? Tal vez en las siguientes preguntas yo pueda responder qué acciones en concreto venimos haciendo en torno a la difusión, a la divulgación, a la sensibilización sobre el impacto del cambio climático en el agua. Las siguientes preguntas vamos a abordar esto, pero quisiera un poquito resaltar lo que estás planteando, ¿no? Entonces, el agua es un elemento fundamental para la vida y el estrés hídrico que estamos viviendo a consecuencia del cambio climático, y acabas de decir algo importante, que es un fenómeno inevitable, que es un fenómeno que tenemos que vivirlo, y de ahí viene el día que hoy se está conmemorando, Día Mundial del Clima y de la Adaptación al Cambio Climático. Entonces, significa que la población, que las sociedades y el planeta tienen que adaptarse a este fenómeno. Y supongo, quizás ahí tú nos ayudas, me ayudas y nos ayudas al público, de que esta adaptación está muy vinculada a esas acciones de divulgación y sensibilización que involucren no solamente a los expertos, sino a toda la población, como ya lo dijiste en la primera etapa de la entrevista. Cuéntanos, Neido, ¿cuáles son esas principales acciones de divulgación y sensibilización sobre la adaptación al cambio climático que se vienen ya emprendiendo desde el CONCITEC y quizás también desde otros espacios que tú conoces? Adelante. ¿Cómo no, Erika? El CONCITEC, y hablo a partir de lo que venimos haciendo en el programa especial de popularización de la ciencia del CONCITEC, que es un programa especialmente diseñado para acercar toda esta información de la ciencia al público de a pie, al público no especializado, y de esta manera conseguir algunos espacios, generar algunos espacios, construir puentes para que la población se apropie de esta ciencia y, entre otras metas, adquiramos una mayor cultura científica, ¿no? Por ejemplo, el programa especial de popularización de la ciencia ha venido desarrollando exposiciones itinerantes específicamente dedicadas a temas que tienen que ver con el cambio climático. El 2015 se armó la exposición Energía y Cambio Climático. Esta exposición, por supuesto que la tenemos para el alcance de todo el público, ¿no? La última presentación de esta exposición fue algo anecdótico, la última exposición física, ¿no? Fue algo anecdótico porque la presentamos en Trujillo el 2017 y justamente en marzo del 2017 y nos agarró allí el cambio climático, porque ustedes recuerdan que Trujillo y toda la zona norte del Perú sufrió un fenómeno del Niño tremendo, ¿no? Así que la exposición tuvo que guardarse por más de un mes hasta que se retomen las actividades normales en Trujillo y logramos presentarla. Esta es una magnífica exposición que la tenemos a disposición de todos, por supuesto. En este momento la tenemos en toda la parte digital, ¿no? En la información. Si alguien quisiera replicarla, con gusto podríamos crear una alianza con el CONCITEC.
Después también en el 2019 nosotros armamos una exposición ya un poco más con público objetivo directamente escolar, que fue Agua que no has de beber, aprovéchala para aprender. Esta exposición entre 2018 y 2019, perdón, logró llegar a más de 100.000 escolares, 100.000 escolares directamente en sus patios de colegio, porque esta es una exposición que se llamaba en los patios del colegio, ¿no? Y ahora, el 2020, a partir de esta situación de la pandemia, lo que hemos buscado, luego de estar esperando y no poder darle un circuito presencial por las disposiciones de distanciamiento social, es su virtualización. Así que dentro de muy poquito, tal vez el próximo mes, todos van a tener la opción a través del portal de Concité de ver estas exposiciones de manera virtual en Agua que no has de beber y Ciencia en la cocina, que no es del tema que estamos hablando ahora, pero que también es una exposición muy, muy interesante e importante. Además de las exposiciones itinerantes, el CONCITEC ha realizado coloquios. Las exposiciones itinerantes están para todo público, ¿no? Y especialmente para el público escolar. Y los coloquios, Ciencia y Sociedad, es para un público más universitario, aquellas personas jóvenes que están siguiendo diferentes carreras y que están pensando el Perú. Este es un espacio de diálogo que el CONCITEC creó desde el 2018 y que a la fecha ya tiene 9 coloquios y todavía faltan 2 por desarrollar este año, ¿no? Y yo, por ejemplo, te menciono que el primer coloquio se refirió a los desastres naturales en el Perú, o sea, los fenómenos naturales extremos. Y se tocaron, por supuesto, mucho el tema del cambio climático, porque uno de los efectos, o una de las causas, perdón, para la ocurrencia de desastres naturales en el Perú justamente es el cambio climático, ¿no? El cambio climático ha acelerado el ritmo de desastres naturales, deslizamientos, huaicos, inundaciones, incluso sequías también, ¿no? Entonces, y el Perú sufre esto, ¿no? Sufre a menudo esto. Entonces, diferentes especialistas se reúnen para abordar este tema, ¿no? También nosotros tocamos el tema de la agricultura, que también resiste el cambio climático, tocamos el tema del mar peruano, que también resiste el cambio climático, incrementándose su temperatura y afectando a la biodiversidad de fauna que tenemos, ¿no? en nuestro mar. Otra actividad que hemos desarrollado es la revista Libros y Ciencia. La revista de divulgación científica Libros y Ciencia es un lindo proyecto que venimos trabajando junto con la Biblioteca Nacional del Perú. Libros y Ciencia es una revista, como he mencionado, de divulgación científica, ¿no? No es una revista académica, es una revista de divulgación científica que presenta artículos justamente en lenguaje divulgativo. Y el primer número, y esto es obviamente porque consideramos que este es un tema crucial, el primer número estuvo dedicado al tema del cambio climático, ¿no? Allí tuvimos nosotros muchas colaboraciones desde nacionales y extranjeros, cómo el cambio climático se presenta en tiempos de pandemia, cómo se afronta el cambio climático en tiempos de pandemia. Esto es muy importante. En algunas zonas el cambio climático da sequías, da carencia de agua, derrite nuestros glaciales. ¿Te imaginas tú enfrentar el cambio climático sin agua, Erika? ¿No? El agua tan importante, sobre todo en esta pandemia, enfrentar esta pandemia sin agua, ¿no? Sobre todo en esta pandemia que nos piden, o que una de las normas principales es lavarnos el agua, las manos a cada momento. Esas poblaciones que tienen agua restringida justamente porque en sus localidades no hay agua potable disponible, no hay fuentes de agua permanentes, entonces el virus se propaga, ¿no? Esta pandemia se propaga. Esto ocurre en muchas realidades a nivel mundial, ¿no? Y en el Perú también podría ocurrir esto. Así que pensar estas pandemias relacionadas con el cambio climático también es necesario, ¿no? Este artículo, por ejemplo, en la revista fue redactado por Silvana Vargas, nuestra actual ministra, me parece, de Inclusión Social, ¿no? Bueno, y otros temas más, ¿no? Por eso yo los invito también a buscar en el portal del CONCITEC. Escriban simplemente en el portal, entren al portal, escriban Libros y Ciencia, y ahí pueden encontrar la revista y descargarla, ¿no? Yo creo que ustedes también podrían ayudarnos a la difusión de este número de la revista justamente por el tema del cambio climático, ¿no? Bueno, también tenemos mucho trabajo desde el concurso nacional de ciencias Eureka,
Justamente allí muchos de los proyectos que se presentan desde los escolares tiene que ver con proyectos referidos a cambio climático, a naturaleza, ¿no? Y esto es muy bueno porque justamente es un indicador de esa apropiación social de la ciencia que nosotros pretendemos se multiplique en el país, ¿no? Escolares, jóvenes de secundaria que entienden que es tan importante tocar este tema desde la ciencia y ya como un semillero de nuestros futuros investigadores se van interesando por estos temas, ¿no? También tenemos ya, con esto culmino esta parte porque tú me has preguntado qué actividades y resulta que hacemos muchas actividades referidas a esto, ¿no? También hicimos en febrero último la actividad Conoce a un científico, ¿no? Y uno de nuestros científicos elegidos tocó el tema del ODS 13, de Acción por el Clima, ¿no? Esta es una actividad, Conoce a una científica que se desarrolló, repito, en febrero y que está a disposición también en el Facebook del CONCITEC, ¿no? Gracias Neiro. Definitivamente vemos que hay un gran abanico de actividades que ustedes vienen impulsando a favor de poder conocer, pero también entender cómo estamos en el tema del cambio climático y específicamente en nuestro país, porque también entiendo de que cada una de estas publicaciones, de estas acciones que ustedes han desplegado, están también bastante contextualizadas a nuestra realidad. Neiro, ya has ido mencionando parte del público al cual ustedes se están dirigiendo, pero me gustaría que tú puedas comentarnos si consideras en esta segregación de públicos a los cuales se han orientado, ¿debería priorizarse algún público en este proceso de acciones de divulgación y sensibilización? ¿Crees que debemos trabajar más con los niños, con los jóvenes, los adultos? ¿Cuál es tu opinión con respecto al tema del público? Cuéntanos. Bueno, en las acciones de divulgación, de popularización de la ciencia desde el programa del CONCITEC, que está dirigido o es un abanico de diferentes actividades con diferentes tipos de público. Todos los públicos son muy importantes, más aún en nuestro país, que necesitamos mucho promover la cultura científica en todos los rangos etarios, ¿no? Pero por supuesto, como es entendible, trabajamos mucho o de manera especial con la EBR, que es con la educación básica regular. Son los niños los que pueden recibir con mayor efecto toda esta información, toda esta actividades que tenemos diseñadas, porque en ellos hay una formación continua, ¿no? Porque ellos están en pleno aprendizaje y pueden recepcionar de manera mucho más activa esto. Igual que también el público universitario, por supuesto, ¿no? La Feria Perú Conciencia, los concursos escolares de ciencia y tecnología Eureka, que vienen desarrollándose desde hace ya 30 años. Una labor de larga trayectoria en el CONCITEC, que lo hace justamente con el Ministerio de Educación, ¿no? Hay ahí el éxito, esa alianza entre el ente rector de la ciencia y el ente rector de la educación en el país, ¿no? El CONCITEC y el Ministerio de Educación han sacado y vienen sacando por 30 años, empujando por 30 años este concurso nacional Eureka que se desarrolla a nivel nacional. Para nosotros es un gusto cuando se premia un proyecto referido a ciencias, imagínate, tintes naturales con plantas de la localidad, presentado por un colegio de un poblado del Cusco, ¿no? Y que este concurso llega a todo el país, a todas las regiones. Eso es muy, muy importante, ¿no? Igual todas nuestras actividades enfocadas a despertar vocaciones en niñas y adolescentes también, porque también el programa cubre la parte de la promoción de las niñas y las mujeres en ciencia, ¿no? Y diversas otras actividades para público. Entonces, en resumen, lo que te quiero mostrar es que sí, especialmente tenemos actividades de promoción y el trabajo está dirigido para público escolar, educación básica regular, pero también para estudiantes universitarios, como son los coloquios, por ejemplo, ¿no? Como son los diplomados en comunicación de la ciencia. Necesitamos formar mucho más comunicadores de la ciencia. En el Perú faltan comunicadores de la ciencia que puedan multiplicar el mensaje a muchas más personas, ¿no? Y lograr que una o muchas hagan clic con la ciencia, ¿no? Encuentren su vocación.
tal vez por alguna buen artículo, para algún lindo video, por alguna interesante actividad en la que participó, que vio o que leyó, ¿no? Ese es hacer el clic con la ciencia y ganar un ingeniero más, un investigador más, un científico más que nos ayude a interpretar el Perú, a descubrir el Perú y a descubrir todo el potencial que tenemos como país mega diverso, ¿no? Bien, Neido, creo que ha sido claro para mí que desde tu perspectiva, debemos priorizar a los niños y jóvenes porque están en una edad en donde van a absorber, van a poder aprender y van a poder también devolver de acá a futuro, pensando en el desarrollo sustentable, aspectos que estén vinculados al cuidado del planeta, y cuidado del planeta involucra el tema de la adaptación al cambio climático. Neido, ya hemos mencionado varias acciones, así como el CONCITEC viene trabajando, ¿no?, diferentes actividades divulgadoras, diferentes acciones de sensibilización. Desde la experiencia que tú tienes, un panorama nacional, ¿no?, ¿cuál crees que deberían ser esas acciones relevantes que las demás instituciones, la sociedad en general, desde los sectores de educación, desde los sectores de la educación no formal, como en el caso es el Museo Agua y Tierra Interactivo, que hoy también se suma a desplegar acciones para poder sensibilizar sobre este tema? ¿Qué acciones crees que deberíamos priorizar como sociedad para poder ser mucho más contundentes y tener mejores resultados? Porque muchas veces trabajamos muchas acciones, pero los resultados no se los puede percibir. Para ti, ¿cuáles serían esas acciones que sí nos llevarían a estos resultados tan esperados? Bueno, Erika, yo además de historiador vengo del mundo de la museología, así que lo primero que te diría es que el Perú debería tener un museo en cada esquina, ¿no? Eso es muy importante, por eso yo felicito la labor del MAT, un museo que está llamado a ser un museo representativo de su región, de Cajamarca, definitivamente, ¿no? Y ya lo están haciendo. Los museos son los espacios físicos de divulgación por excelencia. Y si son museos de ciencia, que son los que el Perú carece, lamentablemente, todavía mucho más. La demanda está allí. El público demanda espacios de divulgación científica, museos de ciencia, ¿no? Entonces, debemos tener muchos más museos. Bueno, en segundo lugar, también, por supuesto, hay diferentes actividades de divulgación. Yo también considero que todo lo que es comunicación de la ciencia, sobre todo ahora amparados en las tecnologías de la información, las nuevas tecnologías que nos han abaratado, nos han facilitado la comunicación entre las personas, debemos explotar eso, ¿no? Debemos explotar todo eso para interesarnos por hacer comunicación de la ciencia. El CONCITEC, por ejemplo, ha creado un diplomado, o ha impulsado, perdón, es la palabra, un diplomado en comunicación de la ciencia, porque entendemos que es muy importante formar comunicadores de la ciencia para que transmitan continuo, con pertinencia, con veracidad, con mucho interés, ¿no? Y que sean también muy atractivos para el público, toda esa información científica que el país necesita conocer, ¿no? Gracias, Neido. Creo que sí. Nosotros como Museo Agua y Tierra Interactivo estamos totalmente comprometidos con seguir desplegando y seguir con nuestro compromiso de poder abordar temas que ayuden al tema de la educación ambiental, que es, digamos, nuestra plataforma. Bueno, estamos llegando ya a la parte final de nuestra entrevista, Neido. De verdad, nosotros muy contentos por todo lo que nos has compartido y nuestro público también, justamente. Pero es importante lo que tú decías, ¿no? Formar comunicadores en la ciencia, formar gente que al momento de divulgar pueda ser clara y concisa y que esos mensajes puedan calar en la población que se conecta con cada uno de nosotros. Me gustaría que a través de esta entrevista puedas tú dejarnos un mensaje contundente a toda la sociedad, al público que se ha conectado hoy, pero también al público que podrá ver esta entrevista a futuro. ¿Qué mensaje tú nos dejarías, ¿no? Para abordar adecuadamente la adaptación al cambio climático? Y también nos gustaría vincularlo al tema del cuidado del agua, que es un tema relevante que se vincula estrechamente al cambio climático. Adelante.
Gracias, Erika. Bueno, creo yo que primero el mensaje sería que todos podemos participar en esta adaptación del cambio climático, pero no participemos como actores pasivos, o sea, no participemos como el ciudadano o la persona víctima de este cambio climático. Participemos como ciudadanos activos, como los que están tratando de hacer algo desde su trinchera para una mejor adaptación, para enfrentar mejor este cambio climático. ¿Cómo así? Podemos hacerlo justamente con lo que decía, con la comunicación de la ciencia. Primero, informarnos adecuadamente de todo el impacto, las causas, la consecuencia de este cambio climático. Compartir esa información. En fin, en casa, reciclar, ¿no? Eso es muy importante también, ¿no? Entonces, yo creo que el mensaje es: seamos actores activos en este proceso de adaptación al cambio climático. El cambio climático ya lo estamos viviendo y el Perú, recuerden, es uno de los 8 países con mayor reserva de agua. Entonces, el problema del agua nos afecta definitivamente mucho. También el Perú es uno de los países con mayores glaciales tropicales. Por lo tanto, el cambio climático también nos afecta muchísimo, ¿no? Un mar rico en biodiversidad que también está siendo afectado por este cambio climático, por un frente, y por otro frente también la acción del hombre, por supuesto que no podemos negar. Así que nuestra naturaleza, nuestro entorno, nuestro ecosistema y también nuestro medio donde nos desarrollamos o donde nos movilizamos habitualmente, sufren estas consecuencias. Entonces, no seamos pasivos. La mejor forma es utilizar las redes, utilizar las tecnologías de la información, pero antes informarnos bien, recibir información científica o buscarla. Está al alcance de todos nosotros. Desde ya los vengo invitando, por ejemplo, descarguen la revista Libros y Ciencias desde el portal de Concitec y revísenla, léanla, ¿no? Es el tema justamente que estamos tocando ahora. Muy bien. Neido, me quedo con el mensaje de que todos debemos ser agentes de cambio, pasar del análisis y la reflexión a la acción, que es una de las frases que hemos venido manejando en esta semana de conmemoraciones, tanto por el agua y hoy por el Día del Clima y de la adaptación al cambio climático. Sí, tal vez agregar también a ese mensaje, Erika, si eres escolar, si estás en edad escolar y quieres hacer algo también por enfrentar este cambio climático, forma un club de ciencia en tu colegio, o si hay un club de ciencia en tu colegio, ingresa, ¿no?, a ese club de ciencia y desarrollen proyectos referidos justamente a combatir o a enfrentar esta adaptación al cambio climático. El Concitec, desde su portal también pueden acceder a la página de clubes de ciencia, porque una de las principales tareas del Concitec a través del programa de popularización es impulsar clubes de ciencia a nivel nacional. Esa es la mejor trinchera para que los escolares vayan formándose como investigadores y al menos si después no van a llegar a ser científicos, investigadores o profesionales en carreras de ciencia, igual les va a quedar esa curiosidad tan importante, ¿no? Ese cuestionamiento que nos haga mejores ciudadanos. Muy bien, gracias, Neido. Estamos llegando ya a la parte final. Nuevamente quiero agradecer a Neido Hidalgo, él es especialista del Concitec y hoy nos acompañó para poder hablar sobre el Día Mundial del Clima y la adaptación al cambio climático. Nos quedamos con 2 ideas importantes. Él nos planteó, por ejemplo, la importancia de que estas acciones de divulgación y sensibilización apunten a la apropiación social del conocimiento a todo nivel. No podemos ya caer en antiguos paradigmas como los que se planteaba de que la ciencia pues era un tema solo de científicos, solo de técnicos, de especialistas y profesionales. La ciencia puede ser entendida a todo nivel, pero a partir de las estrategias de divulgación y sensibilización. Y un ejemplo que puso ya al finalizar Neido en su exposición y en su entrevista, planteaba de que, por ejemplo, los clubes de ciencias en los colegios son espacios muy importantes, así que invitamos a las escuelas y a los docentes que hoy se han conectado, que puedan también generar esas prácticas de poder incorporar
espacios en donde puedan conversar sobre temas que estén vinculados a la ciencia, el agua, la tierra, los minerales y cómo estos están estrechamente vinculados ahora al tema del cambio climático, que es uno de los temas que se está abordando ya en la currícula. De igual manera, también otra idea central y con la que me quedo ya, finalizo, es de que el trabajar acciones de divulgación y sensibilización deben ser a todo nivel, desde las diferentes instancias, desde el sector educación, desde el sector de economía, todos estamos llamados y debemos ser agentes de cambio y sobre todo agentes activos para poder generar cambios y poder lograr resultados con respecto al tema del cambio climático, que es algo inevitable, pero que sí es posible adaptarnos y poder abordarlo de una manera adecuada y pertinente. Y sobre todo, pensando siempre en las generaciones también futuras. Nada, quiero agradecer a Neido Hidalgo. Muchas gracias, Neido, muchas gracias a todo el equipo también que hoy se empuja el coche para poder llegar y poder conectarnos con todo el público que hoy nos ha acompañado en la fanpage del MAT Interactivo. Y conmigo será en otra ocasión en un espacio como este, Entrevistas MAT. Muchas gracias, buenas tardes.